Buenos días. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el análisis del discurso. Estos aspectos que tienen que ver serían las diferentes etapas que ha pasado el análisis del discurso, desde una primera etapa que tendría que ver más con lo textual, otra etapa que tendría que ver más con lo crítico y otra etapa que tendría que ver más con los aspectos multimodales. Pero antes vamos a ver cuáles serían las disciplinas y los antecedentes que tienen que ver con el análisis del discurso. Primeramente hay varias disciplinas que estudian al discurso y estas disciplinas que estudian el discurso principalmente estarían relacionadas con las ciencias del lenguaje. Las ciencias del lenguaje van a tener un desarrollo muy amplio principalmente durante el siglo XX, y van a nacer diferentes disciplinas como la estilística, como la pragmática, como la sociolingüística, que posteriormente van a ser aplicadas al campo del discurso. Las disciplinas más importantes relacionadas con el discurso serían primeramente el campo de la sociolingüística, que el campo de la sociolingüística se va a desarrollar principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se quieren estudiar las diferentes variedades de lenguas que existen dentro de un país, que existen dentro de una nación. Y principalmente los países que le van a dar más importancia a este estudio sociolingüístico van a ser los países que van a tener más variedad idiomática, más variedad de lenguas. Entonces va a ser una disciplina muy destacada principalmente en Italia, porque Italia tiene muchos dialectos, muchas lenguas. La ex Unión Soviética, que tenía cerca de 30 lenguas diferentes, o el caso de Estados Unidos, que va a haber una multiculturalidad lingüística, porque viene gente de Polonia, de Italia, de Checoslovaquia, de Irlanda, y países de Latinoamérica o países de Asia. Estos países van a querer ver cómo se relacionan estos diferentes lenguajes, y muchos de esos países pues existen algunas lenguas que son las lenguas oficiales, pero se va a tratar también de dar la importancia que merecen todas las diferentes lenguas y los diferentes idiomas que van a existir en el interior de un país. Por ejemplo, en el caso de México, a principios de siglo teníamos cerca de 100 lenguas diferentes, cerca de 100 dialectos diferentes, y que cada vez se han ido perdiendo estas diferentes variedades lingüísticas, y ahorita ya solamente quedan cerca de la mitad. No solamente estudiaría los diferentes idiomas, las diferentes lenguas, sino también las diferentes variables que pueden existir en el caso de género, en el caso de raza, en el caso de sexo, en el caso de las etnias. Y también algunos aspectos más particulares, como serían las diferentes maneras de hablar en una comunidad, las diferentes maneras de hablar dentro de los diferentes grupos sociales. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se hablaría diferente en Satélite, en Tlatelolco, en Tlanepantla, en la zona central, en la zona centro, y en las diferentes delegaciones, si eres del norte, si eres del sur, o también en los diferentes estados tendríamos diferentes maneras de hablar, dependiendo si eres del sureste, si eres de Veracruz, si eres de Tlaxcala o si eres de Baja California. Entonces, todas estas diferentes variedades lingüísticas, que serían variedades geográficas, variedades culturales, variedades de grupos lingüísticos, sería parte de lo que va a estudiar la sociolingüística, cómo se producen estos cambios a través del tiempo, a través de la geografía y también a través de la cultura. Otro aspecto muy importante sería el surgimiento de la pragmática, que la pragmática, lo vamos a ver posteriormente, tendría que ver con cómo se está comunicando de un emisor a un receptor, cómo se está comunicando ese mensaje, cómo se entiende y cómo se va a crear una situación comunicativa con diferentes participantes en diferente tiempo, en diferente espacio, con diferentes condiciones de recepción, y también cómo se va a entender ese discurso y cómo se va a codificar ese discurso.
Entonces, principalmente se va a ver en situaciones particulares cómo se está dando este intercambio de los discursos, cómo se están dando estas interacciones entre los diferentes participantes, ya sea de tipo social, ya sea de tipo psicológico o ya sea también de tipo cultural. También los estudios del discurso van a tomar algunos aspectos destacados de la narratología francesa, que van a ser principalmente con Greimas, y otros autores como Todorov, como Bremont y anteriormente Vladimir Prok querían estudiar el funcionamiento de los diferentes relatos, ya sea en un cuento, ya sea en una novela, ya sea en un chiste, ya sea en un mito, ya sea en el caso de los medios de comunicación, siempre se está produciendo un relato, siempre se está produciendo una narración, y esta narración va a repetir principalmente en algunos aspectos temáticos, en algunos aspectos de motivos, en algunos aspectos que tienen que ver con los personajes. Los medios de comunicación serían una narrativa, y esta narrativa funcionaría en la radio, en la prensa, en el cine, en la publicidad, y muchos de estos motivos, muchas de estas situaciones se van a estar repitiendo, como en el caso de las películas románticas, que el chico conoce a una chica, se enamoran, va a haber varios conflictos, pero al final van a terminar en la boda, van a terminar casándose, ¿no? Estos aspectos de la narratología se pueden extender y se pueden aplicar al campo de lo social, al campo de lo político o al campo de los diferentes mitos y imaginarios sociales que existen dentro de la cultura. Entonces ya tenemos tres disciplinas que van a formar parte muy importante para los estudios del discurso: la sociolingüística y todas las variedades que existen en el lenguaje, la pragmática, que sería ver en situaciones concretas ese uso y ese funcionamiento del lenguaje, y la narratología, que tendría que ver con esos esquemas de presentación, de desarrollo, de conclusión de los relatos, y en relación con los narradores y en relación con los diferentes protagonistas que van a intervenir dentro de un relato. También en la década de los 70, un poquito antes, a finales de la década de los 60, va a surgir la lingüística del texto. Saussure, cuando hace su curso de lingüística general, él propone estudiar la lengua, que esta lengua sería ese sistema abstracto que todos los hablantes de una lengua van a representar. Pero la lingüística del texto ya quedaría ver estos textos aplicados principalmente en textos escritos. Y como nosotros podemos entender, es diferente la lengua, es diferente el lenguaje cuando se está dando persona a persona, cuando se está dando oralmente, que un texto escrito. Un texto por escrito va a depender de diferentes reglas que tienen que ver con la coherencia, que tienen que ver con la cohesión, que tienen que ver con la estructuración gramatical, que tiene que ver con la creación de párrafos, que tiene que ver con las puntuaciones. Entonces, la lingüística del texto estudiaría cómo se construyen estos diferentes párrafos, estas diferentes oraciones, esta interacción entre los párrafos para producir ese sentido de un texto. Tendría que ver también principalmente con la sintáctica, tendría que ver también con toda la parte de cuando uno quiere redactar un texto, desde la idea que se tiene con respecto a ese texto hasta las diferentes intenciones que pueden tener esos textos. Puede ser un texto más didáctico, puede ser un texto más persuasivo, puede ser un texto más narrativo, o podría ser un texto que quiera hacer entrar y clasificar dentro de los textos científicos. Entonces, la lingüística del texto se va a desarrollar muy principalmente en Alemania, en Holanda, en los países del norte de Europa, y van a querer ver el funcionamiento de estos textos escritos. Desde esa década, desde la década de los 60, Theo Van Dyke va a estar muy relacionado con la lingüística del texto, y Theo Van Dyke va a hablar de unas macroestructuras que estarían en general en todo el texto, y unas microestructuras que ya estarían más dentro de lo que tendría que ver con los párrafos, con las diferentes oraciones. Entonces, Theo Van Dyke va a estudiar los textos y posteriormente va a estudiar los discursos. La lingüística del texto va a dar origen al análisis del discurso, va a dar origen a los estudios relacionados principalmente con el discurso.
también la parte de la retórica. Cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy escribiendo, hago determinados énfasis, determinadas intenciones, marco determinadas frases, determinadas palabras, doy determinada entonación, muevo mi cara de determinada manera, mi mirada, mi interrelación con la persona que me está oyendo, o en el caso de la escritura, los adjetivos que yo escojo, las palabras que yo escojo, estarían formando toda una retórica con respecto al lenguaje, desde la manera en que yo me comunico con la persona que estoy hablando, hasta con las intenciones con las cuales yo le quiero hablar. La retórica sería una de las disciplinas del lenguaje, una de las disciplinas del discurso, de las más antiguas, que van a ser principalmente en el siglo V antes de Cristo, y principalmente la retórica más conocida sería la retórica de Aristóteles, que está dividida en diferentes capítulos y que va a hablar de los diferentes tipos de retórica y de las partes de la retórica. Entonces Theo Van Dyck, para cuando hace un libro que se llama La ciencia del texto y que posteriormente va a pasar a hacer la teoría del discurso, va a hablar de estas diferentes disciplinas: la sociolingüística, la pragmática, la narratología, la lingüística del texto y la retórica, como aquellas disciplinas que nos van a ayudar a estudiar y a comprender lo que tiene que ver con los discursos. Y la última sería la estilística. La estilística principalmente va a tener mucho auge en la década de los 20, en la década de los 30, y se va a aplicar principalmente al caso de los estudios de la literatura, de cómo determinado autor, de cómo determinado escritor maneja el lenguaje, maneja la puntuación, maneja las diferentes figuras retóricas y va a tener un propio estilo. Entonces podemos hablar de un estilo de García Márquez, de Juan Rulfo, de Juan Villoro, o de los diferentes escritores latinoamericanos o europeos. Entonces todas estas disciplinas van a tener ciertos temas en común de cómo se van a estudiar estos textos, de cómo se van a estudiar estos diferentes discursos. Estas disciplinas son parte del análisis del discurso. El análisis del discurso no solamente se va a centrar en la parte lingüística, sino va a tener otras diferentes dimensiones. También el análisis del discurso quiere ver las diferentes condiciones en las cuales se produce el discurso, las diferentes condiciones de recepción del discurso y el funcionamiento de ese texto, el funcionamiento de ese discurso. Entonces el discurso sería esa comunicación del emisor al receptor, al texto, y en los diferentes contextos que yo voy a manejar para entender y para interpretar esos discursos. Eso está ubicado en determinados contextos políticos, sociales, culturales, hasta personales, a la hora que yo leo esos discursos. Entonces el contexto sería otro elemento muy importante dentro de los estudios del discurso. Vamos a pasar a ver cuáles serían estas tres dimensiones muy importantes que nos va a mencionar Theo Van Dyck. Las dimensiones del discurso que nos va a mencionar Theo Van Dyck, un lingüista holandés, que se va a ser uno de los primeros expertos en los temas de discurso, él va a dividir al discurso en tres aspectos. Él va a pensar en este discurso como una especie de triángulo, y en ese triángulo yo tengo que estudiar triádicamente de las tres caras que me va a presentar el discurso. La primera cara que me estaría presentando el discurso sería la parte lingüística. Aquí tendría que ver los aspectos materiales del lenguaje, ya sean los aspectos de la gramática, de la sintaxis, de la semántica, de la construcción de párrafos y de la construcción de sentido de ese discurso, de ese texto. Esta sería una parte material y se aplicaría tanto a los textos hablados, a los discursos hablados, como a los discursos escritos. Esta dimensión lingüística sería ver esa parte material, esa parte que yo la puedo estudiar, que yo la puedo analizar y que posteriormente voy a analizar esa parte lingüística. Pero Theo Van Dyck no solamente va a considerar la parte de la lingüística,
sino va a decir que también los discursos van a tener una dimensión social. Esta dimensión social tiene que ver con dos aspectos. El aspecto histórico, que sería en el cual se están creando esos diferentes discursos, y el aspecto de las interrelaciones. Puede ser un discurso, una conversación entre dos personas, o puede ser una conversación entre tres, cuatro o cinco personas, o puede ser un discurso más amplio, donde a lo mejor el orador le puede estar hablando a cientos o incluso a miles de personas. Y ahora con los medios de comunicación, pues un orador, una persona que da un discurso, puede llegar hasta millones de personas, ¿no? Pensemos en estos mensajes de los presidentes, principalmente de Estados Unidos, que puede llegar a una cantidad muy grande de oyentes. En esta dimensión social se trataría de ver cómo se están produciendo estas interrelaciones entre las diferentes participantes de ese discurso. Pueden ser relaciones desiguales, donde una persona tiene más jerarquía o donde una persona tiene más poder, o pueden ser relaciones más equitativas, pero siempre va a haber diferentes interrelaciones dependiendo de los diferentes roles que jueguen los sujetos que están dentro de esa conversación, que están dentro de ese discurso. Entonces no sería lo mismo un discurso que le está dando un padre a un hijo, un sacerdote a un maestro, un jefe a un empleado, o una conversación que se está dando entre amigos, o un discurso que se está dando entre una pareja que sea de novios o una pareja de gente ya casada, ¿no? Entonces hay una dimensión social, esa dimensión social tiene que ver con ese contexto en el cual se está produciendo ese discurso, con esos aspectos que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con el lugar y que tienen que ver con los diferentes elementos de los cuales se está dando ese discurso. No es lo mismo dar un discurso cara a cara que dar un discurso a través de la radio, o a través de la televisión, o a través de las nuevas plataformas y de los nuevos medios de comunicación. La otra sería la dimensión cognitiva. En esto de la dimensión cognitiva, Theo Van Dyke va a mencionar que nosotros tenemos reglas cognitivas, reglas psicológicas y que sabemos cómo se van a producir esos discursos y también podemos comprender esos diferentes tipos y esos diferentes géneros de discurso. Cuando yo voy a la iglesia, tengo que tratar de comprender ese discurso religioso, o si estoy viendo un programa de política, comprender ese discurso político o el discurso de una clase, que sería un discurso educativo, o cuando yo leo una novela, un discurso más literario, o si yo me quiero aproximar a la ciencia, un discurso más de tipo científico o un discurso más didáctico. Entonces hay maneras en que se elabora y hay maneras en que se entiende ese discurso. Entonces yo a lo mejor podía hacer una pausa y preguntar si han entendido cuáles serían estas diferentes dimensiones que existen dentro del discurso, y ahí estaría la parte cognitiva. En esta parte cognitiva depende de situaciones personales, de situaciones situacionales. Creo que ahorita con el caso del Zoom, con el caso de las plataformas, a veces se va la imagen, a veces se puede ir el sonido, a veces el sonido es muy bajito, entonces de repente esas condiciones materiales del micrófono, de las señales, va a depender para que se entienda aquello de lo que se dice. Entonces para Theo Van Dyke el discurso sería algo muy complejo, ya sea para los textos escritos, ya sea para los textos hablados, y los tendría que estudiar dentro de estas tres posibles dimensiones: la lingüística, la social, de las interacciones, y la parte cognitiva, que tendría que ver con la comprensión, que tendría que ver con la interpretación de los diferentes tipos de discurso. Y posteriormente, a finales de la década de los 70, a principios de la década de los 80, Ruth Wolfcat y también Theo Van Dyke van a proponer que si ya conocemos esas tres dimensiones que tiene el discurso, pero también tendríamos que tener una postura, tendríamos que tener una manera de interpretar esos discursos, y en esta manera de interpretar y de comprender esos discursos, él va a proponer una visión crítica. Esta visión crítica para analizar y para comprender los discursos tendría que ver principalmente con ciertos autores de la filosofía,
con ciertas teorías, como sería la Escuela de Frankfurt, que va a criticar a los medios de comunicación, que va a criticar a la sociedad, y con toda esta tradición que tiene que ver muchas veces con el marxismo, que tiene que ver con el estructuralismo francés, que a lo mejor en algunos casos hasta con la posmodernidad de ciertos autores críticos que critican las estructuras sociales, las estructuras de poder, las estructuras de dominación. Entonces el análisis crítico del discurso quiere poner en relevancia esos discursos que se refieren al poder, que se refieren principalmente al caso de la dominación. Vamos a ver cuáles serían estas diferentes temáticas principales que va a tratar el análisis crítico del discurso. El análisis del discurso quiere seguir procedimientos y reglas y teorías científicas estudiando estas tres diferentes dimensiones del discurso. El análisis crítico del discurso quiere ser más propositivo con los diferentes discursos periodísticos, los diferentes discursos de la prensa, los diferentes discursos mediáticos y también con los discursos que se van a dar dentro de las ciencias sociales. Los principales temas del análisis del discurso, que serían unas diferentes categorías que yo voy a utilizar como clave, como orientación, como ruta, para ver cómo se están produciendo estos diferentes tipos de discurso. Este sería como una segunda etapa, una segunda reelaboración de estos primeros análisis del discurso. En esta reelaboración se pretende siempre todo el tiempo tener esa perspectiva crítica con respecto a lo social, con respecto a lo político. El primer tema es que Theo Van Dyke nos va a decir que muchas veces los discursos van a funcionar como factores de dominación. Ya también Michel Foucault veía que los discursos siempre están al servicio del poder, siempre están al servicio de determinadas clases sociales, siempre están al servicio de determinadas élites. Entonces las élites económicas, las élites culturales, las élites políticas van a dominar, van a controlar a través de los diferentes discursos. Para Michel Foucault, los discursos estarían principalmente relacionados con las ciencias, como la matemática, la física, la sociología, la historia, la psicología, las artes. Estas diferentes disciplinas serían la manera en que se pasa el discurso, ¿no? Pero también estos otros discursos políticos, sociales, que tienen que ver con la cultura, también servirían como factor de control y también servirían como factor de dominación. Entonces siempre cuando están sirviendo estos discursos a las élites, se va a dejar a dejar de lado a ciertos grupos y se va a excluir a determinados participantes. Esto ya también lo veía Foucault, de cómo de repente la sociedad capitalista excluía a lo que consideraban los anormales, a los que consideraba a veces esas personas que sublevaban en contra del sistema. Entonces, ver estos factores de dominación en relación con el discurso sería uno de los principales temas del análisis crítico del discurso. Otro aspecto muy importante que también lo va a mencionar Foucault es el poder. Para este Foucault siempre estaríamos en relaciones de poder. Todas las relaciones que estableceríamos en la familia, en el trabajo, en el ejército, en el gobierno, en la religión, estaría en relaciones de poder. Pero este Foucault va a mencionar que en algunos casos yo estoy arriba, tengo más poder y me relaciono con personas que tienen menos poder y en algunos otros casos yo me voy a estar relacionando con personas que van a tener más poder que yo. Entonces el poder nunca estaríamos en el mismo lugar, sino a veces tendríamos más poder y a veces estaríamos dominados por ese poder. Entonces estarían cambiando estas relaciones de poder y estas relaciones de poder no serían fijas porque estaríamos representando diferentes roles, diferentes funciones dentro de la estructura social, dentro de la estructura familiar. Pero también todos los discursos también van a servir para justificar a estos diferentes poderes, para justificar a estas diferentes élites. Entonces, ver cómo se maneja el poder con los discursos y el poder dentro del discurso también es muy importante para los análisis críticos del discurso. Cuando se habla mal de determinados grupos sociales, como los migrantes, como los campesinos, como los maestros, contra determinada clase política,
también se estarían manejando determinadas relaciones de poder y estas relaciones de poder, el análisis crítico del discurso trataría de hacerlas más obvias, trataría de hacerlas más evidentes. Entonces buscar estas relaciones de poder que se van a dar dentro de los discursos. Si nos fijamos también en la televisión, Televisa, TV Azteca, Grupo Reforma, Grupo Universal, están manejando determinadas relaciones de poder y están sirviendo a determinados grupos de poder, ya sea más conservadores o ya sea que tienen que ver con una postura más progresista. El otro sería también diferentes factores de discriminación. Aquí Theo Van Dyke va a estudiar estos fenómenos de discriminación desde la década de los 80. Esta discriminación hacia mujeres, hacia la comunidad LGTB, hacia los diferentes migrantes, estas relaciones que tienen que ver con el machismo, estas relaciones que tienen que ver con la discriminación del sexismo o que tienen que ver con la raza, ¿no? Cómo se puede discriminar a gente de color de piel más oscura, a negros, a asiáticos, a africanos o a diferentes grupos sociales, ¿no? Creo que también en el caso de México, pues de repente también discriminamos a la gente que viene de Centroamérica, a la gente que viene de Sudamérica, que muchas veces quiere llegar a Estados Unidos. Entonces, todos los factores que tengan que ver con la discriminación por raza, por edad, por etnia o por condiciones sexuales, también serían parte fundamental de los estudios del discurso. Entonces, también trataría de hacer evidente cómo se producen estos fenómenos de discriminación. Simplemente acercándonos al YouTube, acercándonos al TikTok, vamos a ser testigos de diferentes fenómenos de discriminación en todos estos aspectos que ya hemos mencionado. O también, en el caso del discurso, va a haber ciertos fenómenos de exclusión. ¿Qué se permite que se diga en la tele? ¿Qué se permite que se diga en los periódicos? ¿Qué se permite que se diga en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en una reunión de un sindicato a quien se le permite hablar, en una reunión de una escuela a quien se le permite hablar, en una reunión en un salón a quien se le permite hablar? Entonces siempre el discurso va a tratar de tomar ese poder, de tomar ese control y siempre va a tratar de excluir a lo que sería, entre comillas, lo diferente a lo que sería lo otro. Entonces también los discursos van a participar de estos fenómenos de exclusión, de aquello que muchas veces no se quiere hablar, de aquello que muchas veces son las minorías y que muchas veces no se les da la palabra. Entonces también el fenómeno participa de estos fenómenos de exclusión. Y en la década de los 60, la escuela francesa del discurso, que estaba muy relacionada con el marxismo, va a ver que también los discursos pertenecen a determinadas ideologías. No solamente las ideologías políticas, sino también estas ideologías que tienen que ver con proclamarse de determinada supremacía, ¿no? Los hombres frente a las mujeres, los heteros frente a los gays, los ricos frente a los pobres, la gente de ciudad frente a los campesinos, la gente de un país frente a los migrantes. Entonces va a haber determinadas contraposiciones, determinadas oposiciones que tienen que ver con la ideología, ¿no? Creo que lo más evidente sería en el caso de las ideologías políticas, que muchas veces pueden ser más de izquierda, más de derecha, más de centro o más hasta de ultraderecha, como están siendo en el caso de México determinado tipo de partidos políticos. Entonces, Theo Van Dyke diría que también parte de la finalidad del análisis crítico del discurso sería ver cómo se están produciendo esas diferentes ideologías y cómo se crean diferentes grupos, en donde es un grupo unido que tiene determinada principios, que tiene determinada ritos, que tiene determinadas maneras de actuar en contraposición de otros grupos sociales, ¿no? En el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues era muy evidente el aspecto del nazismo contra los otros grupos que no eran nazistas, ¿no? Los judíos, los gitanos, los gays, los socialistas. Entonces, había una contraposición entre el nazismo y todos esos diferentes grupos. Entonces, también el análisis crítico del discurso querría develar estas diferentes ideologías que se producen al interior de los diferentes textos.
Y entonces ya estamos viendo una primera etapa que tiene que ver con el surgimiento de las diferentes disciplinas del lenguaje, como la sociolingüística, la pragmática, y la lingüística del texto. Esto va a dar origen a los análisis del discurso, y en este análisis del discurso se veían que teníamos que ver tres aspectos fundamentales: el aspecto social, el aspecto cognitivo y el aspecto lingüístico. Y después, en la década de los 80, veíamos que es muy relevante el análisis crítico del discurso. No tenemos que hacernos conscientes de los fenómenos de poder, de control, de dominación y de ideología principalmente. Y también en la década de los 80 estaría surgiendo no solamente un estudio dirigido a lo verbal, a la parte de la conversación, a la parte escrita, sino se hablaría de otro tipo de discurso. Entonces la noción de discurso se ampliaría hacia todo lo que tendría que ver con lo audiovisual, hacia todo lo que tendría que ver con las imágenes, hacia lo que tendría que ver con los diferentes procedimientos multimodales que se dan dentro de un cómic, una caricatura política, algo de publicidad, un TikTok, algo de YouTube o algo que se aparece dentro de las diferentes plataformas. Entonces vamos a ver esta última etapa, que sería ampliar la noción de discurso a otros medios de comunicación, y ya no solamente los que tienen que ver con la parte escrita o hablada. Entonces el discurso multimodal principalmente va a ser propuesto por un señor que se llama Kress, y entonces Kress se va a poner a estudiar estos otros tipos de discurso que podían aparecer en la televisión, en el cine, en la publicidad, en el TikTok o los diferentes videos que aparecen en las diferentes plataformas. El discurso multimodal va a estudiar todas estas materialidades, todas estas diferentes combinaciones de sentidos, todas estas diferentes intencionalidades a través de diferentes materialidades, como podían ser la visual. Entonces la multimodalidad ya estaría abriendo y me estaría hablando de otros aspectos, de otras materialidades que van a participar dentro de los discursos audiovisuales, dentro de los discursos multimodales. Entonces ya estarían incluidas la parte de la imagen. Cuando nosotros vemos un cartel, cuando nosotros vemos una imagen publicitaria, ya se va a combinar la parte de la imagen con la parte escrita, con la parte de los diferentes textos que aparecen junto de ella. También estamos viendo algo en video, algo en película, van a aparecer sonidos, van a aparecer música, y estas imágenes y estos sonidos van a ser una manera diferente en que se van a combinar, en que se van a mezclar las diferentes significaciones, la parte de la imagen, la parte de la música y la parte del sonido. Estas materialidades serían diferentes a la parte escrita, a la parte textual. Entonces aquí están produciendo diferentes funciones y diferentes significaciones para que se produzcan esos diferentes discursos multimodales. También aparecerán muchas veces los textos, las marcas, información acerca de esos productos, información acerca de aquello que se me está presentando dentro de esos textos. Algo que también aparecería sería la imagen en movimiento, ¿no? La cámara se puede mover, puede hacer diferentes movimientos de cámara, desde ir en un helicóptero, ir ahorita subida arriba de un dron. Entonces también la imagen en movimiento sería otra manera en que se va a articular el discurso multimodal. Pero también crees, diría que no solamente en el caso de los discursos escritos estaría solamente la palabra, estaría la puntuación, pero también en el caso de estos discursos más audiovisuales, en el caso de estos discursos más multimodales, también el gesto, el vestuario, la escenografía, los fondos 3D también serían significativos, también me producirían diferentes tipos de significado. Y también mis movimientos, la actuación, el trazo escénico que van a tener los actores, también serían partes de estos discursos multimodales. Entonces tendría que ver como la lista del discurso multimodal
cómo todas estas diferentes materialidades se están relacionando para producir ese significado dentro de estos discursos audiovisuales, dentro de estos discursos multimodales. Y también cuando veo una película, cuando veo un video, pueden aparecer diferentes tipos de efectos visuales o efectos que tengan que ver con transformarme el rostro, transformar el vestuario, transformar los diferentes escenografías, ¿no? Entonces va a haber diferentes efectos en los casos de los diferentes discursos multimodales. Y otro aspecto que va a mencionar Cres sería principalmente que estos diferentes tipos de estudio del discurso se estudiarían principalmente dentro de los nuevos medios de comunicación, ¿no? Estos que sería la nueva televisión, el nuevo cine, la nueva publicidad, los fenómenos de YouTube, el fenómeno de TikTok, las imágenes que aparecen en el teléfono celular, las diferentes plataformas. Entonces lo que aparece dentro de estos nuevos medios de comunicación. También lo que aparecería dentro de esos nuevos medios digitales, que muchas veces van a estar convergiendo en una pantalla, que van a estar convergiendo en una tableta, que van a estar siendo convergiendo en los teléfonos, ¿no? Entonces ya a partir de hace 10 o 15 años, todo sería más digital y se podría transformar más, se podría eh, manipular más toda la parte de la imagen y toda la parte del sonido. Todo lo que aparece en las diferentes plataformas que yo ingreso cuando me conecto a las redes sociales, ¿no? Estas diferentes apps, estas diferentes redes en que yo me estoy incluyendo. También habría esta convergencia de medios en que ya la mayoría de todo sería digital, la edición sería digital, el sonido sería digital, los sonidos y la imagen. Muchas veces esto va a coincidir en el teléfono, ¿no? Entonces en el teléfono yo puedo hacer diferentes tipos de funciones, ¿no? Puedo tener PDFs, puedo tener libros, puedo tener imágenes, puedo tener videos, puedo tener correos, puedo tener buscadores, puedo tener YouTube, puedo tener TikTok y puedo tener una multiplicidad de diferentes apps y tengo también diferentes apps para manipularlas, para cambiar el aspecto de la imagen, el aspecto del sonido, el aspecto de la música y la edición de estos diferentes productos. Los puedo transformar completamente. Y también lo que serían las narrativas mediáticas, ¿no? Entonces ahora un mismo producto se va a promocionar por la televisión, el cine, se lo van a mandar a tu teléfono, te lo van a promocionar por YouTube, entonces va a haber una promoción múltiple de los diferentes productos. Entonces una telenovela se puede convertir en película, puede ser libro, puede ser videojuego, pueden aparecer los juguetes, pueden aparecer los muñequitos, puede aparecer la ropa. Entonces también estaríamos hablando de narrativas mediáticas, que esos productos se van a transmitir a través de diferentes medios y muchas veces va a expandir la narración. Entonces, por ejemplo, en Star Wars, una cosa pasa en la película, otra cosa puede pasar en el videojuego, otra cosa puede pasar en la serie de televisión, otros aspectos narrativos pueden suceder en el libro, otros aspectos diferentes pueden suceder en el caso del cómic. Y también en el caso de esto que sería lo multimodal, también sería muy importante para el caso de la educación, porque antes la educación era escribiendo en el GIS, el profesor todo el tiempo estaba hablando, y ahorita ya tiene que utilizar las diferentes redes sociales, porque red social me estoy comunicando por Google, por WhatsApp, por Zoom, por las diferentes redes sociales, y qué instrumentos yo utilizo para estas clases, para esta comunicación, ¿no? Me comunico por correo electrónico, me comunico por una red más educativa, me comunico con diapositivas, me comunico con videos, me comunico con una plataforma digital, cómo me estoy comunicando y cómo estoy transmitiendo estos diferentes conocimientos. Bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido de estos nuevos medios de comunicación en donde se podía aplicar estos aspectos del discurso
multimodal. Entonces aquí tendríamos entre estos nuevos medios de comunicación, a YouTube, el correo electrónico, la televisión offline, los wikis, las redes sociales, los hiperbuscadores, las plataformas de streaming de video, lo que estás transmitiendo en vivo, el Spotify, el Sky, el libro digital, la realidad virtual, también esto que sería el metaverso, y otras cosas que estarían más dentro de las diferentes redes sociales, ¿no? Como podrían ser blogs, salas de videochat, simuladores, videojuegos, foros, portales, lo que tiene que ver con el montaje multimedia, lo que tiene que ver con el internet. Y también ha estado cambiando los medios tradicionales como el cine, ahorita ya está la televisión por cable, cómo han cambiado los discos, que ahora ya son completamente digitales y tú los compras mediante diferentes plataformas, cómo ha sido el cambio de los libros, el cambio a las radios que aparecen ya digitalmente, las revistas también ya son digitalmente, los periódicos ya también son digitalmente, y entonces ha habido un cambio en todos estos diferentes medios. Entonces estos diferentes medios estarían apareciendo estas diferentes características y combinaciones multimodales de imágenes, de música, de sonidos, de efectos, y eso sería lo que estudiarían el análisis del discurso multimodal. En el curso vamos a tratar de ver algunos aspectos para estudiar estos aspectos del discurso multimodal, que podría ir del meme a la caricatura, a la publicidad, a YouTube, a TikTok, a series, etcétera. Y también podríamos decir que han ido cambiando en el caso de la comunicación los diferentes tipos de paradigmas. Desde el paradigma informacional, que solamente era transmitir información, hasta los diferentes tipos de paradigmas, que sería el paradigma más cultural, que trataría de ubicar a estos viejos y estos nuevos medios dentro de la diferente cultura. El paradigma crítico, que tendría que ver con Adorno, con Horkheimer, con Habermas, y con los diferentes pensadores de la comunicación y de la sociología. Y también en nuestro caso sería ver ese paradigma semiótico discursivo, que sería ver a la comunicación como ese proceso de comunicación entre emisor, receptor, mensaje y los diferentes contextos y situaciones de comunicación. Entonces también sería muy importante este paradigma semiótico discursivo, donde yo trato de ver todos los diferentes elementos que van a participar dentro de la comunicación. Estos diferentes aspectos y autores y conceptos y teorías la están viendo en teorías de la comunicación. Entonces podríamos hablar del paradigma crítico, el paradigma empírico, que se iría más a los efectos, que se iría más a la parte cuantitativa, y lo que sería también un aspecto más interpretativo, un aspecto más cultural, que tendría que ver con la etnografía, con entrevistas más personales, con historias de vida. Aquí ya se aplicarían disciplinas como la antropología, la economía y la política. Y el paradigma que nos interesa a nosotros, que sería ese paradigma semiótico discursivo, que principalmente tiene estas tres características, ¿no? Buscar el sentido de esos textos, buscar el sentido de esos discursos, interpretar esos discursos y tratar también de verlos cómo están funcionando en situaciones concretas, ya sea en una conversación, ya sea en textos, ya sea en estos fenómenos multimedia. Este análisis discursivo también se podría llamar análisis textual y comprendería principalmente las disciplinas de la lingüística, las disciplinas de la semiótica y las disciplinas que tienen que ver con la teoría del discurso. Entonces, esas tres disciplinas, lingüística, semiótica y discurso, estarían formando todo un paradigma muy importante dentro del campo de la comunicación. Ahorita estamos viendo la parte de discurso y el próximo semestre verían la parte que tiene que ver con la semiótica. Y creo que en el primer semestre vieron la parte de la lingüística en relación con el poder. Entonces, estas tres importantes disciplinas, discurso, lingüística y semiótica, estarían formando este paradigma semiótico discursivo, que es muy importante como una teoría y como una metodología para el estudio y para el análisis de los medios de comunicación. Ya para el estudio de los nuevos medios de comunicación que veíamos hace ratito,
Se puede hablar de digitalización, de cibercultura, de hipermediaciones, de hegemonía, de ideología, de audiencia y de medios. Esto, si se fijan, está muy relacionado con esta segunda etapa, que sería el análisis crítico del discurso. Aquí tendríamos estas diferentes teorías de la comunicación, que sería la de la teoría de los estudios culturales, la teoría crítica y la teoría textual, la teoría de análisis del discurso. Aquí estarían estos pensadores que ya se ponen a estudiar a estos nuevos medios, y entre estos pensadores que se ponen a estudiar estos nuevos medios estarían las categorías que van a utilizar como producción, distribución, consumo, subculturas, resistencia, hegemonía, cultura, procesos de sentido, procesos de producción, procesos de interpretación e hipermedia. Aquí estarían autores como Bettini, autores como Carlos Escolari. Este paradigma también estaría relacionado con la semiótica, con la lingüística y también con la teoría del discurso, ¿no? Entonces, acá al mismo tiempo que se están estudiando estos nuevos medios de comunicación, la teoría del discurso estaría estudiando estos discursos multimodales que tienen que ver con los nuevos medios y que tienen que ver con las diferentes plataformas. Bueno, este sería un brevísimo repaso y en este brevísimo repaso vimos cómo se desarrolla el análisis del discurso partiendo de los estudios del lenguaje, que serían principalmente la sociolingüística, la pragmática, la narratología y la retórica. Cómo se pasa al estudio del análisis del discurso, que tendría estas tres dimensiones: social, cognitiva y lingüística, y cómo llegamos a esta última etapa, que sería el estudio de los discursos multimodales, que tienen que ver con las diferentes materialidades que van a coincidir dentro de los nuevos medios. Entonces, ese sería un brevísimo repaso acerca de cómo ha ido evolucionando el análisis del discurso a lo largo de este siglo XX y cómo tenemos diferentes categorías, diferentes denominaciones para estos procesos, que sería el estudio del discurso, que sería el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso y los discursos multimodales. En en esta materia trataríamos de ver esas tres etapas, ¿no? La etapa de análisis del discurso, la etapa del análisis crítico del discurso y, muy destacadamente, la etapa del análisis del discurso multimodal. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.